Muy buenas noches, bienvenidos a Gol Azul, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Hoy vamos a poner a prueba los conocimientos que los espectadores tengan del Real Oviedo, porque hemos invitado a las dos personas que en este momento más saben de la historia, de toda la historia del Real Oviedo, ¿no? en todos estos 91 años. Uno es Juan Mesa Gil, muy buenas noches y bienvenido. Bien hallado. Y señor Mangas, muy buenas noches y bienvenido. Digo lo de que es la persona que más sabe porque Juan Mesa ha estado absolutamente de todo lo que se puede estar en un equipo de fútbol. Él nos lo va a contar dentro de un ratito, pero ha estado como jugador, ha estado como segundo entrenador, ha estado como secretario técnico, ha estado como gerente durante muchos años, ha estado como presidente, y si el Oviedo tiene 91 años, Juan nos va a decir cuántos lleva en el Real Oviedo, pero lleva más de la mitad. Juan, ¿cuántos años llevamos en el Real Oviedo? Ahora vamos a cumplir los 53 años en el Real Oviedo. Es decir, llevamos 91 que se van a cumplir este año de historia, y tú has estado presente en 53 años. Exactamente. ¿Cómo llega Juan Mesa al Real Oviedo? Pues mira, yo llegué, digamos, de carambola. Resulta que aquí habían firmado dos jugadores pertenecientes al Granada, Arsenio y Manolé. Manolé, aprovecho para decir que descanse en paz, puesto que en estas fechas pasadas acaba de fallecer. Ajá. Resulta que el entrenador, que era Quique, le dice a Arsenio: Arsenio, voy a traer un portero del Granada, un tal Domínguez. Y le dice: no, ese no lo traiga, allí hay otro mucho mejor. ¿Quién es ese? Juan Mesa. Y entonces Luis Riera Posada, que era directivo del Real Oviedo, se pone en contacto conmigo a través de teléfono para decir: coge y vente para acá inmediatamente, que tiene que jugar con el Real Oviedo. Posteriormente llegó el aviso de Manolet y de Arsenio, y automáticamente yo cogí el tren y vine para Oviedo. Y cuando llegué aquí me dijeron: bueno, que nos interesa que haga una prueba, ¿tiene algún problema? Y dije: ninguno. Herrerita estaba segundo entrenador y empezó a entrenarme, a tirarme a bocajarro o tal. Dijo: este no tiene miedo, se puede fichar. Y así empezó la odisea. Muy bien. En todos los puestos que hemos descrito antes que has estado, que yo creo, viendo tus conocimientos, poca gente conocerás que haya estado en tantos puestos en el fútbol español como tú has estado. No creo que en ese aspecto haya tantos. Haya muy poca prácticamente gente, ¿no? Ninguno. No, tú no conoces a nadie. No, porque yo, por ejemplo, como decía muy bien, sí. Primero fui jugador, después me ofrecieron el puesto de segundo entrenador, secretario técnico. No, secretario. Secretario. Secretario del Real Oviedo. Sí. Para entrenar también a los juveniles, sí. Para entrenar a Astur, que también era equipo filial del Real Oviedo. Correcto. Y así empezó la forma ya de trabajar. Yo ya tenía el carnet de entrenador, de regional, en aquella época. No quería sacar el del entrenador nacional para evitar suspicacia y que el entrenador dijera: es que este quiere pisarme el puesto. Y efectivamente, allí estuve de entrenador con Toba, con Barinaga, y después yo fui director de instalaciones del Mundial 82 en Oviedo. Era representante de la Federación Española de Fútbol, representante con la AFE, es decir, que todos los puestos en ese aspecto lo tenía. Gerente. Y una vez jubilado, antes de una junta, ante la dimisión de Eugenio Prieto, me solicitaron que hiciera yo la asamblea, porque si no el Real Oviedo estaba para desaparecer. Me acuerdo que habíamos hecho anteriormente una junta reunido en el Bar Cantábrico, que iba a ser presidida por Manolo Lafuente. Iba a estar Luis Riera, estaba también Ramiro, Rivas, yo y otros señores. Y en aquella junta no llegó a celebrarse nada. Manolo no se hizo cargo del tema y yo tuve que ser la única persona, junto con el ¿cómo se llama? El notario y la secretaria, que tuve que hacer aquella asamblea, yo. Incluso tuve que solicitar a algunos socios
si querían ser accionistas, consejeros del Real Oviedo. Y algunos tuvieron que se hicieron voluntarios y tuvieron después problemas graves una vez que el Real Oviedo llegó a la solución de la suspensión de pago y demás. Muy bien. Hablaremos luego de todos esos temas, pero ¿dónde te has sentido más feliz? Yo más feliz siendo gerente del Real Oviedo. Yo iba a Madrid y en Madrid mi voz era oída. Puedo decir inclusive, yo salvé al Real Oviedo del descenso una temporada. Era la temporada 1986-87. En esa temporada resulta que habían hecho un playoff y habían dividido los 18 clubes de cada una de las categorías de primera y segunda en 6 grupos. Los 6 primeros de primera, por ejemplo, para jugar la Copa de Europa y demás, según clasificación, los 6 segundos para una recopa y los 6 últimos para descenso. Resulta que yo veía que el Oviedo se iba directo a la tercera división. Nos reunieron a los gerentes o presidentes de la primera división, más de 2 equipos de segunda, que éramos el Valencia, que estaba en aquella época en segunda división y que iba a ascender directamente, y al Real Oviedo, que era yo. Llegamos allí y Carrascosa, que era el gerente del Atlético de Madrid, propone hacer una reducción de los 18 clubes a 16, porque no podían tener tantos partidos de competición, ya que eran primero 18 jornadas, esas 18 18 equipos, que eran 34 jornadas. Hablábamos de la primera división, de reducir la primera división. De todas, Ajá. Las dos. 34 jornadas y después había el playoff 10 más, que eran 44. Entonces, el problema era que no tenían fechas para jugar los partidos de la Copa de Europa y demás. Y todos dijeron que 16 clubes, bueno, 16, 30 jornadas. Y cuando llegó a mí, que fui el último, digo, muy bien, 30 jornadas. En el mes de abril hemos terminado, ¿y quién paga la nómina de abril, de mayo y de junio? Y dice, ¿qué solución tiene? Digo, pues mira, la solución es muy sencilla. La solución es la siguiente. De primera división aumentamos a 20 clubes. Y en segunda otros 20. De primera tiene que descender uno, pero de segunda no desciende ninguno. Con esto, ¿qué ocurría? Que el Real Oviedo se salvaba totalmente. Bueno, empezamos a... ¿Y por qué? Digo, pues os voy a decir por qué. ¿Por qué no la quieren tantas fechas los equipos de primera? Porque tienen que jugar la Copa de Europa y demás, los 2 de élite. ¿Por qué no la quieren la federación? Porque no tiene fecha para jugar los partidos internacionales. Sí. ¿Y por qué no la quiere la prensa? Pues muy sencillo, porque en el mes de mayo, en aquella época era la Vuelta Ciclista a España. Correcto. Y por lo tanto la publicidad era la que mantenía todo esto. Una vez que he expuesto esto, va y dice, vamos a dar una segunda vuelta, a ver qué hay. Manolo Samper, que era Jesús Samper, sí, que era el que llevaba la voz cantante en este aspecto. El Atleti de Madrid por Carrascosa dijo 16 clubes, pero el Madrid, que ve que el Castilla también se libraba, Mesa lleva razón, tenemos más fechas para poder tal. Dieron la vuelta y todos los que habían votado favorable a la reducción dijeron ampliación a 20 clubes. Bueno, marcharos, como no han estado aquí todos los presidentes, decirle a vuestros presidentes que vamos a hablar con el secretario de Estado para ver si se acepta o no el tema. Y cuando vengo para acá con el COSE me encuentro en la radio la siguiente noticia. El secretario de Estado para el Deporte se ha reunido con la Liga de Fútbol Profesional y han acordado la ampliación a 20 clubes. Y así ocurrió. Si no hubiera ocurrido, el Real Oviedo hubiera descendido, porque descendíamos los 4. De los 6 últimos, los 4 descendimos. Muy bien. Antes de entrar con mangas, dentro de un momento vamos a entrar. Una última pregunta. Comentaba yo el otro día en la presentación del programa anterior en el cual ibas a estar con nosotros,
que a ti los equipos grandes, tanto Madrid como Barcelona, te han llamado en algunas ocasiones para consultarte ciertos temas, sí. Incluso la Federación, ¿verdad? Sí, bueno, la Federación. Teníamos peso. Sí, el además, Real Oviedo, ¿verdad? Desgraciadamente, Jesús Riesco Morán falleció, pero estuvo presente en una reunión que tuvimos Pablo Porta y el secretario general de la Federación, que me querían llevar para allá. Y él decía que no, y yo también decía que no. Claro, yo tenía aquí la familia, tenía todo, como me veía yo otra vez para allá abajo. Y aparte de eso, a mí me quiso el Valencia llevar también como gerente del Valencia, me quiso el Zaragoza y puedo decir también que la primera votación de un presidente de forma democrática lo hizo el Real Oviedo. Y aquí vinieron señores del Madrid y del Barcelona a ver cómo se hacía la votación y la representación de cada uno de los aficionados. ¿Y la Federación, en alguna duda que tenía en algún sorteo? Bueno, vamos a ver, yo tuve en cuanto a la Federación, la primera contacto fue un estudio sobre la segunda división B y la viabilidad. Y hice el estudio de todo ello y yo encontré que nada más que podía haber 14 equipos que tendría potencial suficiente para mantenerse en la categoría dignamente. Correcto. No obstante, hicimos varias reuniones más y por problemas, digamos, de federaciones, se acordó hacer 2 equipos, o sea, 2 grupos de la categoría. Después, pues hice muchas modificaciones y la última, pues ya entré como representante de la segunda división B en la Federación Española de Fútbol y cuando hicimos un estudio bastante exhaustivo sobre cada grupo, vimos que los grupos eran irregulares, que no se podían decir que en este grupo hay 10 buenos y 10 malos y en el otro hay 18 buenos y 2 malos. No, sino que había que hacer una fórmula diferente. Y entonces fue cuando hice el estudio de un primero con un segundo, con un tercero, con un cuarto, que se enfrentaban de los 4 primeros y que no fuera de tu grupo. Y nadie sabía hacerlo. Yo le hice las tablas y yo tenía que ir a hacer el sorteo. Correcto. Precisamente hay una anécdota, me acuerdo que una de las veces que iba para Madrid era el partido que jugábamos aquí con el Valladolid, que perdimos, me parece que fueron 3-8. 3-8, efectivamente. 3-8. El partido de los penaltis. Pero que para empezar el segundo tiempo tuve que marcharme porque al día siguiente tenía que hacer el sorteo. Y llego al aeropuerto y me dice, 3-6. Digo, ¿cómo será 6-3? Dice, no, 3-6. O sea que quiero decir la anécdota de eso. Sí. Y así pues siempre iba todo. El mes de julio al final pues tenía que estar allí también en la COLAFE para ver qué equipo descendía por impago a jugadores y demás y haciendo las gestiones y demás. O sea que tenía muy buen ambiente en Oviedo, en una palabra... mejor ambiente que aquí en Oviedo. Bueno, en Oviedo pesaba mucho en aquella época. Sí, en la sí, Federación. mucho. Ya digo que, fíjate, 18 equipos de primera y 2 de segunda. Y 2 de segunda y uno de ellos. Uno de ellos era el Valencia y el otro el Oviedo. O sea que... Señores, y Juan Mesa, no contento con todo esto, se le ocurre meterse en otra nueva aventura y esa es en la del Museo del Real Oviedo. Mangas, no todo el mundo sabe que el Real Oviedo tiene un museo que está en crecimiento. Sí, poca gente lo sabe, aunque cuando van de visita realmente quedan impresionados de lo que se hizo allí. Decimos lo primero, localizamos el museo, ¿dónde está? En los bajos del Tartiere, en la zona pegada a la zona de prensa, de la sala de prensa, en unos locales haciendo esquina allí que hay al lado de la zona de la sala de prensa. Muy bien. ¿Cómo puede la gente visitar el museo o qué tiene que hacer la gente para poder ir al Museo del Real Oviedo? Contactando con el club o que ponen en contacto con Juan Mesa y él, la mayoría está disponible para enseñar el museo a la gente que lo solicite. Normalmente esa es... O sea, la gente hablar con el club, oye, quiero, se ponen en contacto con él y él automáticamente concierta la visita. Vale. ¿Y qué importe tiene el hacer la visita? No, el importe es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito. Hasta ahora está totalmente gratuito. Bueno. O sea, hacer un paseo
por toda la historia, se aprovechó lo que había antiguo, se recopilaron copas, se restauraron, se está poniendo todos los jugadores que jugaron en el Oviedo, está realmente camisetas. Vamos a entrar ahora en todo eso. Sí. Entramos en el museo, Juan, y lo primero que encontramos es la historia del Real Oviedo, dividida gráficamente y dividida por futbolistas, por etapas. En 8 jugadores. En 8 jugadores de momento. Sí, ¿Hasta qué año tenemos cubierto? Hasta el 2015. 2015 ya tienes cubierto, sí, hasta el 2015. Exactamente. Vale. Es decir, tenemos el primer... Voy a empezar yo y después sí, creo que también Mangas sí, por favor. sobre ello. Primero tenemos los principios fundamentales de la fundación del Real Oviedo. Sí. Del Deportivo y del Estadio. De esos Bien. 2 equipos nace el Real Oviedo. Tenemos en el museo ese documento. El documento acreditativo del mismo, pero del año 1926, pero no el fundamental, sino fue el pre, es decir, una pre-reunión que hubo entre los componentes del Estadio y del Deportivo para formar el Real Oviedo con las condiciones específicas de cómo tenía que ser el escudo, de cómo, los colores y todo lo demás. Bueno, los colores se ajustan, en la camiseta de este año, se ajustan a aquellos colores del primer año. Bueno. Es decir, esta camiseta que intentan sacar como conmemorativa, no sé si la viste, sí, azul, sí, y con franja roja, bueno, negras, perdón. El significado que le veo es que el Deportivo era rayas azules, sí, porque dentro del Deportivo las fotografías que manejamos, pues hay un tipo con azul con raya ancha y hay otro tipo de la camiseta que usaban con raya más fina, y luego el estadio que era amarillo negro, los sacaveras. Sí, bueno, puede ser... Se puede ajustar. Se puede ajustar. Bien, lo damos como válido. Yo quería reseñar una cosa del museo, sí, muy importante, que la gente puede ver, que está la copa que ganó el Estadio de campeón de Asturias de enero de 25, que se restauró y está allí, y es un logro importante, y que afortunadamente está la copa allí, que consiguió el Estadio en 1925. Perfecto. Como campeón de Asturias. Seguimos con la mayoría de los equipos, Juan, no tienen el documento de constitución, sino que puede haber cierta gente que en un momento dado haya ido a un notario a decirle, sí, este equipo, nosotros empezamos en 1900, pero no suele haber documentos de firma como el Real Oviedo tiene. Nosotros tenemos la firma de 7 componentes del Estadio y 7 del Deportivo, en los cuales acuerdan, bien, que sean los colores, de cómo tiene que ser el escudo, todas las condiciones. No siempre nos llamamos Real Oviedo, ¿verdad? Porque no, vamos, en un principio, hasta el mes de mayo no nos dan el título de Real. De Real. Hasta el mes de mayo. Y después, cuando la República, en abril del 31, también nos quitan la corona. Perfecto. Y entonces somos Oviedo Club de Fútbol. ¿Hay en algún momento en el que no somos club de fútbol, sino que somos fútbol club en inglés? Al principio. Al principio. Es decir, hasta la época del año 1939, sí, somos Fútbol Club. Vale. Perfecto. A partir del 39, en el 41, hay unos decretos por los cuales todos los equipos tenían que cambiar sus nombres extranjeros. Por eso el Sporting de Gijón se llamó Real Gijón. Ajá. La Esportiva Ovetense se llamó Sociedad Deportiva Vetusta, en base a ello. Y el Real Oviedo, pues entonces cogió otra vez el nombre de Real Oviedo. Bueno, decías tú, Mangas, no empezamos jugando la Liga Española, empezamos jugando el Campeonato de Asturias. El Campeonato Regional, sí. Era el Campeonato Regional, sí, era lo que había en aquel momento. Hasta la temporada 28-29, que fue la Liga. ¿Y ahí dónde entramos? Entramos, me parece que en segunda división, ¿puede ser? Ahí entramos en segunda división. Entramos en segunda división. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo tardamos en...? Es que hay que ver los antecedentes históricos del tema. Correcto. Es decir, en un principio nomás que había unos campeonatos que eran los campeonatos regionales. Perfecto. Cuyo campeón y subcampeón jugaban la Copa del Rey. Correcto. Resulta que en el año 1926, cuando se funda el Real Oviedo, empieza a hablarse de hacer una competición diferente, en la cual había una polémica entre uno que eran los maximalistas, que querían muchos equipos, y otro que eran los minimalistas, que eran
los que habían ganado nada más que la Copa del Rey. Al final se llegó a un acuerdo en el cual los 9 componentes que habían sido campeones y subcampeones de la Copa del Rey serían los componentes del nuevo campeonato que se llamaría la Liga. Resulta que faltaba uno y entonces hubo unas promociones. El Real Oviedo, pese a ser incipiente su nacimiento, interviene en la competición jugando primera con el Iberia de Zaragoza en Bilbao, al cual eliminamos, pero después tenemos que jugar en Valencia contra el Real Betis de Sevilla y nos elimina. Por lo tanto, nosotros ya somos apeados, al Sporting también se lo apearon, y el único que quedó fue el Racing de Santander, con los cuales se formaron los 10 equipos de la primera división. Pero anteriormente, el año anterior, había habido una polémica porque habían hecho dos grupos. Uno, por un lado iban los de maximalistas y por otro los minimalistas, y al final terminó como el Rosario de la Aurora. No aparecían los equipos, no se desplazaban, pero a partir de esa fecha del año 1928 queda constituida la Liga en 2 competiciones, la de primera división y la de segunda división. Correcto. Entramos en ese museo y lo que hablamos, lo primero que vemos es la constitución de todas las plantillas año por año del Real Oviedo, sí, con su foto correspondiente. Sí. Bien, y lo dividimos, lo que estáis diciendo, de momento, en 8 periodos, ¿no? Sí. En los cuales, en cada periodo hay una persona que sobresale un poco por años, sí, por tradición. Sí, empezamos con Óscar, que bien, digamos que es el primer símbolo del oviedismo, digamos, perfecto, del 26 al 36, que además correcto, fue un poco el promotor de la fusión, porque la lucha fratricida que había en la ciudad con los 2 equipos, entonces, bueno, se trató de arreglar para hacer una fusión y competir con el equipo que estaba siendo campeón de Asturias, perfecto, que era el Sporting de Gijón. Segundo, ¿a quién nos vamos? Y luego ya pasamos a Herrerita, que es un fichaje estrella cuando el ascenso a primera, ajá, y en agosto del 33. Y ahí Herrerita recoge hasta el año 50. ¿Y ahí a dónde nos vamos? Que deja el Oviedo, y ahí ya partimos con la historia de Toni Cuervo. Sí, pero vamos a hacer un inciso en ese aspecto. Sí. Háblale de la temporada 39-40. Bueno, esa fue la temporada que no, por el estadio estar en obras, sí, no, se pidió no participar, documento que tenemos acreditativo, donde la Real Federación guarda la plaza del Oviedo para la temporada siguiente, para arreglar el estadio. Bien, tenemos, en el estadio tenemos, en el museo tenemos las fotografías de cómo estaba el campo, es, sí, decir, que había sufrido bueno, los horrores de la guerra, y por otro lado tenemos el documento del, sí, año 39, sí, del año 39, que reserva la plaza para el Oviedo para la temporada 40-41. Que eso no le había ocurrido a nadie, ¿verdad, nadie, Juan? No, a nadie se le guardó la plaza. O sea, hay que mirar por qué fue al Oviedo. ¿Por qué se le guarda al Oviedo la plaza? ¿Quién gobernaba en España? Bueno, pues gobernaba el señor Franco. ¿Y quién era la esposa? Bien, perfecto. O sea, que ahí el Oviedo movió sus hilos, perfecto, y consiguió que fuera al único equipo que se le permitió guardar la plaza. Y su puesto, ¿Esa es de la Federación? ¿La carta es de la Federación? Sí, de la Federación. Pero de la Federación Asturiana, porque todo tenía que ser por el conducto reglamentario. Perfecto. ¿Y cuántos años nos permiten estar fuera? No, solo para la temporada. Esa temporada, un año. Esa temporada. Perfecto. Pero es que además hay aquí una anécdota. Resulta que el puesto del Real Oviedo tenía que ser ocupado por uno de los 2 equipos que habían sido descendidos la temporada anterior, que eran el Atlético de Madrid y era el Osasuna de Pamplona. Y el que se clasificó fue el Atlético de Madrid con el nombre de Atlético de Aviación, que era una fusión que había tenido con la aviación de Zaragoza. Y resulta que el campeón de aquel año fue el Atlético de Aviación. Ajá. O sea, que esa es la anécdota que había que contar. Contarme una cosa, antes de continuar. ¿Cómo conseguís fotos de las plantillas del año 26, del año 27, del año 28? Porque yo los he visto. ¿Y cómo ha sido eso posible? A través de mucha investigación, de buscar a través de mucha gente que tiene en casa, de contactos con hemerotecas, con fotógrafos antiguos, a través de
de internet, de buscar... Las plantillas ahora ya estamos viendo que son de 20, de 22, de 24, de 25. Las plantillas entonces, Juan, ¿de cuántas eran? No más o menos muy había un parecido. límite. No había un límite. No había un límite. Pero estamos hablando de cuántas fotografías soléis tener, porque además las tenéis bueno, pues uno por igual uno, ¿no? puede haber allí 5.000 fotografías tranquilamente, ¿eh? Vale, perfecto. Entre jugadores, ten en cuenta que aproximadamente ahora van sobre unos 700 jugadores, fotos solo de jugadores. Puestas ya, ¿eh? Puestas allí. Las individuales. Y luego todas las que hay, pues igual hay entre 4.500 y 5.000 fotografías se pueden ver allí, bueno, tranquilamente. Estábamos en la época de Herrerita, la tercera época. Sí, ¿dónde pero habla de Herrerita. quiero hacer un inciso, sí, que es no. que la temporada 39-40 los Correcto. equipos se vuelven a constituir después de la guerra civil y los jugadores vuelven a jugar, Sí. los de la época anterior y tal, a sus clubs, y nosotros tenemos pues 8 o 10 jugadores emblemáticos y que se van cedidos a otros equipos, como fue Emilín, Riera y Herrerita se fueron al Barcelona, en el Sporting fue Pena, Zaragoza. Al Zaragoza fue Antón, Ajá. Con Saladero. Florenza marchó al Español, Sí, a los Osasuna, y bueno, y que esa gente en el año 40 volvió y fue cuando se constituyó principalmente la plantilla Perfecto. para la temporada. Hasta entonces, ¿qué habíamos tenido? ¿Qué campos habíamos tenido? Nosotros teníamos el campo de Teatinos. Perfecto. Y precisamente allí tenemos también una fotografía de un edificio que todavía existe, Correcto. que es de la fábrica de armas, Ajá. o Santa Bárbara. De Santa Bárbara. Que si van usted a Luca, pasáis por allí, por delante de esa casa verde, ahí donde estamos la carretera, allí estaba el campo. ¿Y cuándo nos cambiamos al Tartire? Pues en el año 1933. En el 33. No, pero 32. El 24 de abril se inauguró. Que fue el ascenso a primera división del Real Oviedo. La temporada 32-33, precisamente un 19 de marzo, fecha de San José, jugamos con el Atlético de Madrid, Sí. le ganamos 5-1 y ascendemos por primera vez a primera división. Bueno, en esa época entiendo que no se nos puede obviar la figura de un futbolista importantísimo que fue Lángara, ¿no? Claro, evidentemente, ese partido que habla Juan Sí. fue cuando debutó con la selección. Bien. Ojo, es muy importante Sí. que estaba en segunda división y ya fue seleccionado y además Marcó marca el primer gol. Del 2-1 que ganaron a Yugoslavia, él marca el primer gol. Sí. Ya empezaba a marcar, digamos, una época dentro del fútbol. Y además, un Y se- Lángara, sí, Y se dio una anécdota en ese partido. La única vez en la que todos los jugadores que están sobre el terreno de juego con la selección española son nacidos en el País Vasco. ajá, Porque el titular era Zamora, se lesionó y salió vasco. ajá. Y entonces, esa fue la única vez en la que todos son nacidos en el País Vasco. Bien. Un Lángara que además en la selección española sigue conservando un récord y es partidos Sí. jugados, Dos. goles metidos. 12 partidos jugados, 17 goles marcados. Bien, o sea que la Lo proporción... de Lángara, Sí, sí. yo creo que tiene que tener un capítulo aparte. Sí, sí. Porque Lángara, como estaba hablando muy bien mi compañero, Sí, Lángara fue un jugador extraordinario. Fue Pichichi los 3 primeros años del Real Oviedo en primera división, es decir, el máximo goleador de todos. Y después estalla la guerra. Y cuando estalla la guerra, ¿qué ocurre? Que al señor Lángara lo meten preso, porque había sido soldado cuando la revolución del 34 de Asturias. Pero a través de un árbitro lo sacan y lo meten en una selección que se llamó Euskadi y que es una gira por toda Europa recaudando fondos para la República. ¿Y qué ocurre? Que cuando, antes de que termine la guerra, ellos tienen que exilarse en México y juegan la competición mexicana con el nombre de Euskadi. ajá. Resulta que termina la competición y lo ficha el San Lorenzo de Almagro. El San Lorenzo de Almagro era uno de los equipos importantes de De Argentina. Argentina. Y cuando llega, hay dos versiones de cómo hizo el viaje, uno dice que en avión, otro dice que en barco. Lo cierto es que si era en barco eran 14 días y en avión fueron 6 o 7 también, por muchas peripecias que había en aquella época. Correcto. Y cuando llega allí, le dicen que tiene que jugar el clásico contra el River Plate. Pero hombre, si yo estoy sin entrenar ni nada. Lo cierto es que sale al campo
estaba un poco gordo y empezaron a decirle, Gallego, ¿cómo va a jugar al fútbol así con ese tipo y tal? Lo cierto es que juegan el partido, ganan 4-2 y él marca los 4 goles. Y ahora mi compañero te va a contar una anécdota de un espectador que había allí viendo una de las fotografías que tenemos allí dentro del museo. ¿Quién estaba viendo aquel partido? Sará, ¿no? No. Alfredo Di Stéfano, Alfredo ¿puede Di ser? Stéfano, exactamente, sí. Decía que yo vi a un Sará. niño jugar, yo siendo un niño vi jugar Sará era el que... tal. Y resulta que aquel jugador importante del Real Madrid se llamaba Alfredo Di Stéfano, que había visto marcar los 4 goles. Estaba en la grada en aquel partido. Estaba en la grada de aquel partido. Hay que recordar además, lo estamos comentando, el máximo goleador de la selección española sigue siendo sí, Villa, sí. pero tiene un promedio de 0,50, sí, pero 12 partidos y 17 goles. Sí, y hay que recordar un tema muy importante además, y es que en aquella época se tardaba mucho en jugar un partido internacional. Hombre, se juegan 2 partidos, 3 partidos en el año, no es como ahora. No es como ahora que cuando te das cuenta estás metido en 100 y pico partidos. No, y además tiene, cuando le ganamos 9-1 a Portugal, ayer se infló de marcagoles, o sea, era un goleador nato. Perfecto. Los 3 pichichis Y además es el único jugador que en 3 confederaciones diferentes ha sido máximo goleador. Ajá. Es decir, en España, en México y en Argentina. Es decir, en los 3 sitios. O sea, eso demuestra la calidad. Y después, otra de las cosas, el Real Oviedo también hizo muchas gestiones para poder traer a Lángara cuando termina la guerra. Ajá. Le mandó a la federación un escrito y la federación le dijo que no saben nada de él, que únicamente sabían que había jugado con el nombre de Euskadi en una competición de México. Lo cierto es que él no viene hasta el año 1956. 46, porque hay una circular por la cual todos aquellos que no hubieran vuelto a España en el tiempo de un mes serían suspendidos en sus funciones entre 1 y 6 años. Ajá. Habiendo sido recaudador de impuestos, como digo yo, no podía venir y vino ya en el año 46. Muy bien. Que prácticamente juega ya muy poquito en el Oviedo, ¿verdad? Sí, no obstante, marcó 15 goles la primera temporada y la segunda no llegó a terminarla, se marchó antes de terminar la temporada. Perfecto. Bueno, pues estábamos en la tercera etapa ya. ¿Qué jugador es el emblemático en el Real Oviedo y hasta dónde llega? Bueno, ahí empieza Toni Cuervo, que ya debuta en diciembre del 50 y ya está en el Oviedo, está en el 67. Está el 67. Y ahí en el 67 ya parte está Tensi, que entra ya empieza a debutar esa temporada. Hasta el 78. Está el 78. Que le hacen el partido de homenaje en agosto. Exactamente. Sí. Muy bien. Enlazamos esa etapa... con Billy. Con Billy. Billy empieza en el 78. En el 78, que se baja a segunda B y ya empieza abandona Vicente en el 80. Hasta el 89. Y ya coge la capitanía él, hasta que luego la siguiente etapa de Berto. La siguiente etapa Berto está desde el 84 hasta 1999. Es el jugador que más partidos ha jugado en el Real Oviedo, en primera división y en su conjunto. Sí. O sea que... Bien, y luego la última etapa... La etapa después tiene una época de Esteban, la primera época de Esteban. La primera época hasta el 2002. Correcto. Y después del 3 hasta el 15, como digo, la época del infierno. Perfecto, y ahí está, entiendo que Diego Cervero puede ser el que está Cervero, Michu, está el chavalín que murió, Armando Bramón, o sea, todos esos. ¿Y esa se la adjudicamos a Cervero o está adjudicada a algún futbolista? Esa era para Cervero y Esteban. Perfecto. Pero pues, hemos puesto a Armando Bramón también. Correcto. Y hemos puesto a Michu. Muy bien. O sea, eso está así. Bien, ¿y el 2015 tenéis asignado ya algo? De momento no. Estamos trabajando sobre el tema. Primeramente buscar qué lugar le ubicamos, porque ya estamos prácticamente a tope. Espacio. Y claro, ahora entramos en otra época, en otras salas diferentes, o sea que, porque esto es la galería. Perfecto. La galería gráfica del Real Oviedo. Perfecto. Ahí es donde tenemos todas las plantillas año por año, con sus entrenadores, con sus... Ahora vamos a otra sala. Perfecto. Es que, bueno, otra de las cosas... Sí. El museo le han puesto mi nombre. Correcto.
No podía ser de otra forma. Sí, pero Bueno, yo también, a todos los que han colaborado, le he puesto el nombre de una sala. Perfecto, tenemos varias Aquí salas dentro del Mangas, museo. por ejemplo, tiene una sala, Correcto. que es precisamente de la que vamos a hablar ahora, que Sí. es donde están ubicadas los goleadores, todos los ascensos del Real Oviedo, Correcto. todos los extranjeros que han debutado en el Real Oviedo, Sí. y un recuerdo para toda la familia, Emilín, Falín y García Barrero, Perfecto. aparte de Antón, hombre que jugaba con una boina, Correcto. y de Argila, portero legendario del Real Oviedo. Lo que se hace lo de Santi García Barrero es porque tiene toda una generación jugando en el Real Oviedo, ¿verdad? Exactamente, sí. Ha jugado el abuelo, el padre y él, ¿verdad? No, no, ¿O no? eran fue el los abuelo. hermanos. Ah, García los dos Martínez. hermanos, perfecto. Los hermanos y el hijo de Falín. Vale, O sea, y perfecto. todos ellos tienen su recuerdo allí. Bien, Tenemos la camiseta allí también de los 200 partidos de Esteban con el Real Oviedo, correcto. firmada por los jugadores, y tenemos allí individualmente la fotografía de todos los componentes de cada uno de los años que hemos ascendido. Juan, el Real Oviedo no ha ganado títulos, o ha ganado muy poquitos, pero sí tiene una serie de títulos que la gente a lo mejor no considera como títulos. Es decir, tú, si en un momento de la historia eras campeón de segunda división, eso era un título, ¿verdad? Sí, eran títulos, pero vamos a ver, no teníamos un recuerdo nada más que te daba la federación, Correcto. digamos, un escudo, Sí. Pergamino. un pergamino o algo por el estilo. Pero, Pero el figura único como un título, ¿verdad? título, Sí, el único título a que ahora este año se ha añadido, porque sí lo tenemos, sí. el de la segunda división B. Ese es un título, Ese por es ejemplo. un título. Correcto. Y el título verdadero que tenemos, como digo Sí. yo, es la Copa de la Liga de segunda división. De segunda división. Que por ejemplo nuestros vecinos no la tienen ellos, la tienen su equipo filial, Ujú. el Sporting Atlético de tercera división. Bien. Perfecto. Quiero decir, es el único título así oficial, porque claro, tú eras campeón de segunda división, no te daban ni copa, ni te daban nada. Pero Sin figura, embargo, ahora pe- sí. Pero creo que figura como un título, ¿no? ¿No figura como un título? No llega, viene- de aquella viene no co- figuraba. No viene como título. No llega Ponen como campeón tal, pero no tenía ese rasgo de si tú campeón de primera que te dan una copa porque tú eres el campeón. Perfecto. Lo decía Juan, vamos a los futbolistas. ¿Cuántos internacionales hemos tenido? Tenemos 16 hasta 16. el momento, desde Lángara al último que fue De los que Cristóbal. siendo jugadores del Oviedo Con la fueron Roseta. internacionales. sí, sí. Perfecto. Vale. 16. Adulto. Empezamos por Lángara y terminamos el último fue Cristóbal, que tenemos cuando, bueno, la última de Cristóbal, y bueno, luego pasando por Galec, por Argila, que fue el único portero, reseñar que fue el único portero que fue internacional, tuvo Contra Esteban Turquía. a punto, pero no fue. Lo de Esteban fue un crimen, joder. Y luego Fue increíble, porque ¿cuántos Increíble. partidos fue Seis. citado? 6 Fue partidos. seis seis partidos de Creo recordar suplente por Camacho, ¿puede ser? con Camacho. Estaba Camacho de Sí, seleccionador. que- Y eran partidos amistosos que Partidos podían, amistosos. aunque fuera un minuto, pero por lo menos para decir, yo he sido uno. internacional. Porque la convocatoria no vale, solamente vale No. cuando Exactamente. sales, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. ¿Cuántos pichichis hemos tenido Bueno, en Primera División? Pichichis en primera división tenemos dos. Dos. Lángara con los 3 pichichis de las 3 temporadas de primera y luego Perfecto. Marianín de las 72-73 con ¿Hemos los tenido 10 Galán también o no? los 19 goles. De Galán No. lo tenemos en segunda De división. Pichichi Ah, en segunda de división. con Lalo también. Lalo. Perfecto. También y fue Lalo. Pichichi de segunda Pero, división. Lalo era compartido. del grupo, es que eran diferentes los grupos. Ese grupo norte y grupo sur. Había Perfecto. dos grupos y eran Pichichi del grupo norte y Pichichi del grupo sur. Vale. Tenemos una parte dedicada a los entrenadores. Sí. Sí, desde Mr. Pectlan hasta... Porque ah, el primer entrenador que tuvo el Real Oviedo no era español. no. No Ni era. el segundo, ni el segundo, tercero. Ni el tercero. Era, Mr. entiendo que Pectlan. gente inglesa era. Sí. Sí, Por eso aparte- lo del fútbol. Aparte, Sí. tenía un gran prestigio en el fútbol español, el primer entrenador. Ya venía del Atlético de Madrid, ya había estado en el Racing, ya había estado en el Bilbao, y era un entrenador de mucho prestigio. Precisamente ahora un periodista vasco de bilbaíno sacó la historia de él, Ajá. que teníamos dudas de las fechas de nacimiento y del lugar, y él investigó a través de una hija, que ya tiene 80 y tantos años. Salió la fecha exacta de su nacimiento y la defunción, que también había dudas,
Y sí, fue un entrenador muy importante. He podido ver, Juan, que no nos han durado mucho los entrenadores. He podido ver que como mucho, ayer lo he repasado todavía, nos han durado 3 años. Sí. Ahí estaba El Vicente único, Miera. para mí el que más fue Sí. Meana. Manolo Meana. Sí. Ajá. Manolo Meana, el que más tiempo estuvo, precisamente un entrenador que salió al final mal con el Real Oviedo, Ajá. pero que lo cogió en una promoción Sí. 42 que el Real Oviedo se concentró en el Escorial, precisamente, correcto. y ganamos la promoción y se quedó. Y tuvo, me parece que fueron 2 veces los cuartos y otras 2 veces los quintos. Ajá. O sea, dentro de los 5 años que estuvo de entrenador del Real Oviedo. Bueno. O sea, que hizo una muy buena temporada. Y hay que reseñar que en esa época fuimos a algunas jornadas líderes de primera. Líder de primera, Que sí. fue toda la época, desde el 40 al 50 en primera división y haciendo buenas temporadas, en algunas compitiendo con un goleador que también hay que la figura de Echevarría, de Esteban Echevarría, que hay que destacar. Muy bien. Que eso, como estamos hablando precisamente de la sala de goleadores, hemos hablado de Lángara, ahora hablamos de Echevarría. Echevarría fue un hombre con muy mala suerte. Resulta que empezó a jugar muy joven con el Real Oviedo, debutó en Sevilla Sí, sí. y resulta que se pone enfermo del pecho y tiene que estar en un tanatorio sanatorio de León, curándose, se cura, viene, empieza a jugar otra vez bien y se rompe el menisco en aquella época. Y se recupera. Resulta que en el año 46, ¿cuántos coches habría en Oviedo? Pues poquito. Poquito. Bueno, pues Le atropella había alguien. una corrida de toros por San Mateo y lo pilló un coche. Joder. O sea que más tal. Y tiene además el récord más importante, que es el único equipo, el único jugador de España Sí. que al Real Madrid le ha marcado 5 goles en Ajá. un partido oficial. Fue en diciembre del 47, Sí. se le ganó 7-1 al Real Madrid y Ajá. él marcó 5 goles. Ajá. Y precisamente en el museo tenemos un cuadro de Alfonso, Ajá. en el cual dice, yo sabía que este año terminarían 7, 1947 y 7-1. Ajá. Muy bien. Hablábamos de los entrenadores y decíamos que nos han durado poco, que seguramente los que más han durado y de los que más les puede sonar a la gente ha sido Radomir Antic, que ha estado 3 años, Sí. ha sido Irureta, que también ha estado 3 años, ha estado en la última época Antonio Rivas, que también prácticamente estuvo 3 años, y ahí los tenemos todos, es decir, desde Sí, el sí. primero hasta el último, incluso de los ingleses tenéis una Sí, fotografía. de donde sí. no tenemos son desde los últimos, que todavía, porque claro, tenemos que ponerlo. Correcto. Como es lógico. Pero los damos demás todos los habéis demás. conseguido, Hasta el 2011 tienen todos los entrenadores Y de- que hubo. están todos. Y destacar Sí. que tuvimos varios seleccionadores nacionales y que Sí. entrenaron al Oviedo también. Y que entrenaron Sí. al Oviedo. Luis Casas Pasarín, Casarín, Meana, Meana, Miera, Luis Aragonés. Aragonés, todos esos. También tienen su... Incluso Aragonés tienen fue su jugador sitio. del Oviedo, que eso Ajá. no lo sabe mucha gente. La temporada 60-61, yo estaba en Jaén. Entiendo que en una cesión por Sí, parte de... pero yo estaba Sí. en Jaén y jugué en contra de él jugando él en el Pulse Ultra. Él era jugador del Real Madrid, pero estaba cedido al Perfecto. Pulse Ultra, que era su equipo filial. Y resulta que el Real Oviedo iba muy mal, y lo trajo en la segunda vuelta. Correcto. Lo trajo para acá, jugó y marcó goles. Incluso en el último partido, que fue en Barcelona, ganamos 3-5, nos aprovechamos de que el Barcelona tenía que jugar la final de la Copa de Europa, me parece, contra Benfica, y entonces el equipo que puso no fue muy importante y ganamos 5-3. Ajá. Y con ello nosotros jugamos la promoción, y en la promoción nos libramos de descenso a segunda división. Muy bien. Tenemos sitio también para los presidentes, ¿verdad? Tenemos sitios también de los presidentes, desde Carlos Tartiere hasta el último Jorge Ballina, que también está puesto. Estamos todos, están Están ahí ahí todos. Todos, ahí están todos. ¿Quién- todos. quiénes han sido los...? Incluso uno que nada más que estuvo 3 meses, Ajá. pero que hizo el equipo que hizo famoso al Real Oviedo a la semana. Ajá.
Y ahí están, ¿cuáles han Todos, sido los más todos longevos? están, ¿Cuáles son Bueno, los que más tiempo? Los que más tiempo, Carlos Tartiere Ajá. y Eugenio Prieto. Y Eugenio Prieto. 26 o 50. ¿Podemos considerar, vosotros que sois conocedores de la época, de toda la historia del Real Oviedo, se destacan fundamentalmente dos épocas como doradas, la del 33 al 50 y la del 89 al 2001? Exacto. ¿Estamos de acuerdo en que esas son las épocas doradas Sí, sí. del Real Oviedo? Sin lugar a dudas. Sí. Hay una intermedia que fue la del 72 al 76, Perfecto. pero tuvimos 3 años, pero uno intermedio, o sea, porque tuvimos que descender. Ajá. Pero esos dos épocas que acaba de marcar fueron fundamentales para la historia del Real Oviedo. Muy bien. Nunca puede faltar en un equipo de fútbol, evidentemente, los trofeos, y ahí hay una sala, entiendo, para los trofeos, ¿verdad, Juan? Bueno, ya sabéis lo que pasó con los trofeos del Real Oviedo, ¿no? Sí, señor. ¿Nos lo cuentas o nos lo recuerdas? Bueno, ¿Dónde yo- fueron, Yo Juan? puedo decir que encontramos que no teníamos nada, no había nada de trofeo, tiraron el campo y los trofeos lo habían dejado en el campo de fútbol. Aparecieron en el rastro. Y al final muchos de ellos... Cuando tú eras gerente, perdón, Juan, No, no. ¿dónde estaban aquellos? ¿Dónde estaban aquellos trofeos? ¿Estaban Bueno, en el estaban, Tartiere? ¿O estaban en estaban Santa Cruz? No, los subimos al Tartier todos, porque subió en al Santa Tartiere. Cruz no había espacio Correcto, para poner correcto. los trofeos. Entonces los pusimos Perfecto. en una de las salas de arriba, todos los trofeos. Y lo cierto es que tiraron al campo y dejaron allí los trofeos. O sea, que hablamos del 2001, alguien se olvida, además del césped que alguien se olvidó de subirlo al nuevo Tartiere, también los trofeos también se nos olvidaron. ¿Y dónde los van a recuperar? Juan, Mangas, ¿dónde se recuperan? En el rastro, que En el precisamente rastro. fui yo uno de los que los vi, llamé a Sabino Zubeldia, que ya aquel ya momento. estaba, habló con la policía y entonces había un chatarrero de la zona del Langreo, Correcto. que ya había quitado las placas de la mayoría y bueno, ya estaban muy deteriorados, trataban de venderlos de que más valor tenían, porque había de plata y tal, y entonces a partir de ahí se recuperaron. Y bueno, se metieron ahí en los bajos del estadio y así- se fueron limpiando poco a poco ¿Y para, sabes cómo hicimos para poder limpiarlo? para meter al museo. Porque hay que... Te voy a decir. Dime, por favor. Resulta que, claro, teníamos aquello y tal. Y entonces llegamos a un acuerdo con el Centro Reto. Nosotros le dábamos entradas, le poníamos los ingredientes y ellos a limpiarlo. Ajá. Pero claro, teníamos que estar con ellos allí como tal, y así recuperamos los trofeos. Les puedo asegurar una cosa a aquellos que no hayan visto el museo, y es que hay horas y horas y horas de trabajo. Juan, hay una auténtica... Es impagable todo lo que... porque es prácticamente muy manual, es prácticamente casero, entre comillas, porque hay un gusto extraordinario, pero habéis dedicado Sí, los dos... porque todo un partió montón a de- raíz Sí, dile, empieza a hablar del de año 2008. recuperar una serpiente y unos paneles que hubo en una exposición del Café Español, y eso empezamos a recuperar eso y a colocarlo allí en aquel espacio y nosotros recopilar material, ir colocando allí, bueno, fue poco a poco. Pero, pero muchas horas de... Dile cuántos empezamos y cuántos Sí, quedamos. al principio la reunión... Fue en enero del... En el 2008 se empezó En el que- mes de enero del 2008 empezamos. Hay una serie de voluntarios que quieren... no perdón, voluntarios. no, La Junta Directiva del Real Oviedo, perfecto, a través de su máximo accionista, Alberto González, sí. sí, reúne éramos unos 30 aproximadamente allí, en la sala de prensa, que quieren hacer un museo del Real Oviedo, que ¿qué pensamos? Tal, que estudiemos. La segunda reunión, ¿cuánto éramos ya? Sí, no sé nada. Ya habíamos... Tal. Tercera reunión, 4. Y cuarta reunión, 2. Y así empezamos, bueno, pues vamos tal. Nosotros tuvimos que cargar todas las cosas y para meterlas y tal. Que no va a entrar, que tal. Estábamos así continuamente. Y digo, que lo he medido, que está medido todo, que esto entra. Y entró. Y después hemos ido buscando más cosas. Yo tenía muchos, porque para hacer, yo también hice la historia del Real Oviedo. correcto. Me publiqué Las has hecho publicadas. el Perfecto. primero ha sido publicado, tengo 3 más Que no han sido que no han sido publicados. publicados porque me costó las perras el primero, o sea que es la Correcto. pura realidad.
Tan fácil Y como eso. están hechos, tengo los disquetes para poder editar cuando crean conveniente, pero ahí están. Y resulta que entonces dijimos, vamos a coger todo lo que haya y vamos a adaptarlo, y vamos a hacerlo de esta forma. Y creo que cuando viene la gente de fuera, se llevan una gran sorpresa porque dice, ¿cuántas fotografías? Que tenemos la historia aquí del Real Oviedo. También tenemos un recuerdo para el equipo B. Allí está Esteban. En alguna de las fotografías está Esteban allí, Sí. precisamente. Sí, yo tengo que reconocer que mi padre, lo primero que me enseña Juan Mesa en un día que me enseña el museo, que tiene la amabilidad de ir conmigo, me enseña a mi padre. Efectivamente, el primer día me dice, mira, aquí está el equipo B y ahí está. Exactamente, quiero decir sí, que he querido tener un recuerdo para ellos también, porque fueron fundamentales para que el Real Oviedo pudiera, muchos de los jugadores jugaron después en el Real Oviedo y fueron jugadores importantes que lo traspasó el Real Oviedo. Sí. O sea que... Bueno, lo que está claro es que algo nos falta, Mangas. Es decir, podemos hacer un llamamiento a la afición. ¿Qué es lo que nos falta? Porque yo he podido ver en un momento dado que podemos tener alguna carencia, entiendo, de camisetas. Hombre, siempre recopilar documentos antiguos, pues se puede recopilar, no sé, básicamente fotografías que sean inéditas, que no tengamos, bueno... He podido ver balones, botas indumentaria. antiguas que la familia Marigil cedió de su padre, de unas botas antiguas con la camiseta, con la selección B que había jugado, y bueno, necesitamos cosas así, digamos, antiguas que den realce a... Juan, si alguien tiene algo, ¿qué podemos hacer? ¿Lo podemos entregar en el club? Sí, es decir, ¿lo podemos lo entregar en las el club, oficinas incluso para se el le da museo? un documento diciendo que se le entrega un documento. una sesión del tema, para que sea de él también. Correcto. O sea, es una persona que ha cedido, no donado, yo digo ceder. Perfecto. Porque si algún día le ocurre algo al Real Oviedo, Dios no lo quiera, que él sea el propietario de esa. Y hay un documento preparado para poder dar fe o dar constancia de que está cedido. ¿Y eso es lo que más necesitáis en este momento? Sí, digamos que camisetas que estamos, que bueno, las puede haber del año 80 para acá, porque antes mira, vamos, Juan te podrá decir que se gastaban... Hasta el año 90, prácticamente nada. Bueno, yo he visto la primera camiseta en la cual había publicidad, y si mal no recuerdo era de Fiat, puede ser de... Esa camiseta... Esa la tenías tú. Esa camiseta, una se la regalé yo... Año 84. A él. ¿En el 84 fue la primera camiseta? Sí. Una se la regalé yo a él, esa camiseta. Y otra se la di a Billy para que una exposición para una exposición y me desapareció. Y no volvió. Entiendo que en aquel momento era presidente don Daniel García Yagüe. Sí, por eso era Fiat. Porque efectivamente tuvo durante muchos años... Tuvimos la primera publicidad porque precisamente... Él hizo la gestión. Cuando fuimos a Madrid y salió el presidente del Español diciendo que no tenía por qué tener publicidad las camisetas, que eso era un plato de lenteja. Y yo tuve que salir allí para decirle al presidente que efectivamente era un plato de lenteja, pero que el plato de lenteja le podía quitar a un pobre el hambre de un día. Quiero decirte, así empezó la cosa de las camisetas, la publicidad de las camisetas. Bueno, y os gustaría poder... hay camisetas y si hay algunos balones que sean significativos de la época. De épocas Sí, aquí por ejemplo tenemos un balón del Mundial del 82. Correcto. Pero rojo. Por si nevaba en el mes de julio en Oviedo. Sí. Alguna vez tuvo que jugar con él, ¿eh? Yo tengo pero recuerdo... quiero decirte, en el mes de julio en Oviedo, sí nevaba. Perfecto. Porque era del Mundial. Perfecto. Pero que el Oviedo los tenía, porque se pintaba, cuando estaba con nieve, se pintaba de rojo las áreas. Y el balón tenía que ser rojo también. Y el balón era rojo. Para ello. Y tenemos el balón de los 100 goles que marcó Carlos jugando con el Real Oviedo, que fue contra el Real Madrid, que le ganamos 3-2, y el tercer gol lo marcó él, y tenemos allí el balón. Y tenemos los balones, el balón del ascenso, Cádiz, también lo tenemos allí en el museo.
Otra cosa importante, el balón de la UEFA que trajiste tú sí. de Génova. Sí, ¿Pudiste bueno, esa anécdota ¿Sí? también interesante. Esta es una anécdota también Sí. del tema. Resulta que cuando Irureta hizo el cambio que quitó a Bango y a Carlos, el palco estaba en el sitio contrario de donde los vestuarios, pero sí había un túnel donde se podía. Y yo dije, hemos perdido el partido. Me fui para el vestuario. Y al llegar al vestuario nos marcan el gol. Termina el partido, sale el árbitro corriendo y detrás de él Berto y el Cacho para zumbarlo. Estaban, porque no había hecho la de Dios el árbitro. Lo agarré a los dos, tal, y al árbitro lo metí en la caseta, porque se había ido todo el mundo de las casetas del Génova. Ajá. Claro, se habían ido allí, nos habían eliminado, estaban allí dando saltos. Sí. Y al árbitro lo metí en la caseta, y coge el árbitro y me dio el balón. Porque se había librado de una buena. Muy bien. Estamos ya en el minuto final del programa de hoy. Hemos disfrutado como nunca con la presencia de Juan Mesa y de Mangas, explicándonos el museo. Una última cuestión, quiero que por favor invites a los espectadores a acudir al museo, que va a ser una cosa, un día fenomenal, ¿no? Sí, yo invito a toda la gente a conocer el museo porque precisamente la gente que pasa por allí le gusta mucho y queda impresionado de lo que hay. Yo invito a todos los oviedistas a que pasen a visitar el museo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿De una visita? Bueno, pues en una hora se ve perfectamente, perfectamente. Un recorrido rápido, y Juan hace perfecto guía para una visita rápida y yo, vamos, pido que lo visite la gente porque... Bueno, no hemos hablado también de un jugador que dicen que era el jugador más caro del Real Oviedo. No por lo que cobrara él, sino porque traían siempre, todas las temporadas, a un jugador para sustituirle. Ese señor era de Mieres. Y que se llamaba, empezaba por G, que era Gollín. Gollín, un jugador muy importante. Y después otra de las cosas es que dentro de los jugadores, los más veteranos, aunque parezca mentira, son los que más partidos han jugado en primera división. El caso de Herrerita, el caso de Tony. Todos esos jugadores han sido quizás los que más partidos han jugado en... Juan, ahí tienes tu cámara. Quiero que le digas a la gente por qué tiene que ir al museo, por qué debe ir, porque además creo recordar que has tenido muchísima gente de fuera, es decir, has tenido incluso, creo recordar, algunos chinos han venido y se han interesado han venido muchos ingleses y han venido de Bilbao y de Cataluña, o sea, del País Vasco y de Cataluña han venido muchos. Incluso había una idea... E incluso se llevaban una gran sorpresa porque decían que estos equipos, tanto en Madrid, Barcelona, Bilbao y demás, que tenían unos trofeos fabulosos, pero que no tenían historia. Y nosotros tenemos historia, aunque no tengamos tan fabulosos trofeos, que también lo tenemos. Señores, estamos fuera de tiempo. El programa llega a su fin, llegamos con gran pena, pero ha sido una pincelada de lo que ustedes pueden ver en el Museo del Real Oviedo, en saber, en conocer la historia, porque la historia no es de ayer, la historia ya saben ustedes que es de 1926. La cita el próximo lunes, la hora a las 10:30. Gracias, Juan Mesa, por estar, ha sido un placer. Gracias a vosotros por atendernos y que podamos expresar lo que sentimos nosotros sobre el museo. A Mangas, muchísimas gracias por estar y sobre todo por ayudar y por perder tu tiempo, entre comillas, ayudando a Juan. No, bueno, por afición y con mucho gusto. Pues sí que es verdad, pero puedo decirles de forma tasativa y contundente que se han pasado tiempo y que sí se siguen pasando tiempo y que no es para ellos, sino que es para toda una afición como la es la del Real Oviedo. Pues muy buenas noches y que tengan ustedes una muy buena semana.